Hola a todos y bienvenidos. En este video realizaremos un análisis sobre una función muy importante en el mundo del aprendizaje automático, la función sigmoide, la cual es ampliamente utilizada en los modelos de clasificación binaria. Además, también explicaré cómo es que se calcula su derivada. ¿Qué es la función sigmoide? La función sigmoide es una función que va de los números reales a los números reales. En este caso yo la denoté con una s de x, que va a ser igual a 1 entre 1 más la exponencial de menos x. Esto es para toda x en los números reales. Una mejor forma de entender a la función sigmoide es viendo su gráfica. Al observarla podemos percatarnos de que ésta cumple algunas propiedades. La función está entre 0 y 1, es creciente, el límite cuando x tiende a infinito de la función es 1, el límite cuando x tiende a menos infinito de la función es 0. Estas propiedades son muy importantes y hacen de esta función una distribución de probabilidad. Que la función sigmoide sea una distribución de probabilidad es sumamente útil, debido a que podemos utilizarla en un modelo de clasificación binaria, como por ejemplo una red neuronal, para obtener la probabilidad de que la variable respuesta sea igual a 1, en caso de codificarla con 0 y 1, donde 1 representa una clase y 0 a la otra. Antes de calcular la derivada de la función sigmoide me gustaría dar el siguiente resultado. Si f es una función que va de los números reales a los números reales, que es derivable y mayor que 0 para toda x en los números reales, entonces la derivada de la función va a ser igual a la función por la derivada del logaritmo de esta función. La demostración de este resultado es sencilla. Primero, si utilizo la regla de la cadena, obtenemos el siguiente resultado. La derivada del logaritmo de f va a ser igual a 1 entre f por la derivada de f. Ahora, si despejo el valor de la derivada de f, llegamos a que va a ser igual a la derivada del logaritmo de f por f, y por lo tanto se concluye el resultado. ¿Cuál es la derivada de la función sigmoide? Si esa es la función sigmoide, entonces la derivada de s va a ser igual a s por 1 menos s. Este resultado es muy interesante, ya que estamos calculando la derivada de la función sigmoide en términos de ella misma, es decir, para conocer su derivada en un punto solamente necesitamos conocer cuánto vale la función en ese punto. ¿Cómo es que se prueba este resultado? Nosotros queremos calcular esta derivada, pero por el resultado anterior sabemos que va a ser igual a esto. Ahora sustituye el valor de s de x. Ahora podré utilizar que el logaritmo de un cociente va a ser igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y como el logaritmo de 1 es 0, vamos a llegar a este resultado. Nosotros podemos calcular la siguiente derivada, que si utilizo la propiedad de que la derivada saca constantes, podemos sacar ese menos que está ahí, por lo tanto va a ser igual a esto. Ahora puedo utilizar la regla de la cadena para calcular la derivada del logaritmo de 1 más la exponencial de menos x. Y también necesito calcular la derivada de 1 más la exponencial de menos x, que es una derivada sencilla. La derivada de 1 es 0 y la derivada de la exponencial de menos x es igual a menos la exponencial de menos x. Si utilizo de la regla de los signos, puedo cancelar esos menos unos que tenemos ahí. Por último, solamente pongo esa exponencial de menos x en el numerador para obtener esta fracción. Por lo tanto, podemos concluir que la derivada de s va a ser igual a s por la exponencial de menos x entre 1 más la exponencial de menos x. Un truco que se usa demasiado es sumar un 0. En este caso yo sumaré un 0 que va a ser igual a 1 más menos 1. Esto lo hago para poder dividir esta fracción en dos utilizando la propiedad de suma de fracciones.
Ahora ahí tenemos una división que nos va a dar un 1 y vamos a llegar a este resultado, que si nos fijamos, la función que está dentro del paréntesis va a ser igual a 1 menos s de x. Y por lo tanto llegamos a que se cumple que la derivada de s de x va a ser igual a s de x por 1 menos s de x. Por último, me gustaría analizar la gráfica de la derivada de la función sigmoide. Al observarla, podemos identificar que es parecida, mas no igual, a una campana de Gauss estándar, es decir, a una función de densidad de una variable aleatoria normal con media 0 y varianza 1. Esto se debe a que la función sigmoide es una distribución de probabilidad y por tanto su derivada es una función de densidad. Y es que varias de las funciones de densidad continuas más importantes tienen esta forma, que es parecida a una colina vista de frente, o más formalmente, a una función con un único máximo global. Antes de terminar, me gustaría decirles que en la descripción del video están los links para mis cuentas de GitHub y Medium, en donde podrán encontrar más contenido teórico y práctico sobre matemáticas, aprendizaje automático y ciencia de datos. Gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.